Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre los Smart TVs 4K. A la izquierda el Xiaomi P1 y a la derecha el Sony X80J. En este caso ambos de 55 pulgadas. Muy presente que tengan en cuenta que los dos en este caso tienen panel ADS. He escuchado por parte de algunos suscriptores que el Xiaomi en sus países viene con panel VA, la verdad no lo sé. Solamente les puedo decir que este de 55 pulgadas, al menos aquí en Colombia, viene con panel ADS. Ya lo he corroborado de distintas maneras. Una de ellas es el hecho de darles golpecitos en las pantallas, no generan destellos como si los generan los televisores con paneles VA. También los ángulos de visión, que no son tan terribles como los televisores con paneles VA. Y lo principal es la captura de los píxeles. Así he corroborado que el Xiaomi y por supuesto también el Sony, ambos tienen panel ADS. Ahora bien, tengan presente que ambos televisores los he tenido desconectados de la red eléctrica por poco más de 2 semanas. Al volverlos a conectar, el Sony inicia increíblemente rápido, entre 15 y 20 segundos, y ya queda después de ese tiempo completamente funcional. El Xiaomi se demora en promedio en inicio 50 segundos. Luego de ese inicio, su funcionalidad no es tan fluida como en el caso del Sony. Ahorita lo van a poder notar que se queda un poco pegado, demora más o menos en promedio unos 2 minutos y medio para que ya los comandos respondan bien. Mientras observan entonces este primer encendido luego de más de 2 semanas de tenerlos desconectados de la red eléctrica, les comento algunas cosas importantes. Una de ellas es que muchas personas se preguntarían por qué comparo estos dos televisores si por lo menos en algunos países se cree que el Sony es de gama alta. Tengan en cuenta que el X80J no es un televisor de gama alta, a pesar de que aquí en Colombia se venda a un precio de gama alta. Miren, el Xiaomi aquí en Colombia, este tamaño de 55 pulgadas se consigue en promedio por unos $570, que no está mal, es un precio de un televisor de gama de entrada. Mientras que el Sony se consigue en algunas tiendas aquí en mi país por casi el doble de precio, en promedio unos $1000 aproximadamente. Casi por el mismo precio que se consigue el LG OLED C1. Entonces el problema es ese, pero en realidad son muy equiparables entre sí, teniendo en cuenta que ambos son televisores de gama de entrada, que ambos tienen paneles ADS. Cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas, las cuales mencionaré a través de todo el video. Entonces, sí es una comparativa a tener muy en cuenta, porque de hecho algunos suscriptores me han dicho que entre estos dos, ¿cuál sería una mejor opción? Y bueno, luego de esos 2 minutos y medio, casi 3 minutos, el Xiaomi queda completamente funcional, responde muy bien, pero sí es cierto que la fluidez del sistema operativo me parece un poquito mejor optimizada en el Sony. En el Xiaomi es Android TV basado en Android 10. En el Sony es Google TV basado en Android 10. En general, la fluidez, como ya dije, es buena en ambos, es mejor en el Sony, pero el Xiaomi ya después de esos más de 180 segundos aproximadamente, tiene una fluidez que es bien para casi cualquier persona, no es estresante, le da la pelea al Sony, por así decirlo. Entonces tengan eso muy presente, pero si quieren un inicio más rápido y una fluidez más intuitiva o mejor, el Sony sería su respuesta. Estos serían sus controles remotos, cada uno tiene teclas de acceso directo a algunas aplicaciones, siendo más en el caso del Sony, que tiene un tamaño increíblemente grande y puede resultar un poco incómodo para algunas personas. Es entonces un poco más ergonómico o cómodo el diseño del control remoto del Xiaomi, pero se siente mejor o más cómodo al oprimir los botones en el caso del control remoto del Sony X80J, y por supuesto ambos soportan el asistente de Google, que funciona muy bien.
En ambos televisores para las aplicaciones está disponible por supuesto la Google Play Store y en ambos, en caso de ser necesario, se pueden instalar archivos APK. En cuanto al espacio de almacenamiento, el Xiaomi tiene 12 GB, mientras que el Sony 4,4 GB. En ambos casos puede ser más que suficiente para casi cualquier persona, pero obviamente es mejor el espacio de almacenamiento en el Xiaomi, así que probablemente quieran tener eso muy en cuenta. En ambos televisores está disponible la función de compartir pantalla o conocida como Screen Mirroring, pero en ninguno de ellos está disponible la función que se conoce como Multiview. En cuanto a navegadores de internet, en ambos televisores hay muchas aplicaciones disponibles que pueden cumplir con esta función o también, como ya saben, pueden instalar alguna por medio de archivo APK en caso de así quererlo. Y en la gran mayoría de ellas se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. En el apartado gaming hay algunas cosas muy importantes a tener en cuenta. La primera es que si bien el Xiaomi pareciera que tuviera puerto HDMI 2.1, como tal no lo tiene, simplemente que es un tecnicismo porque soporta canal de retorno de audio mejorado y los 60 Hz en 4K, y ya con eso algunas marcas les da por colocar que sus televisores soportan HDMI 2.1, pero no soportan lo más importante, que son los 120 Hz en 4K y tampoco frecuencias de actualización variables, aunque sí soporta los 120 Hz hasta 1440p, lo cual puede ser una ventaja, y también soporta por supuesto Dolby Vision para gaming. Aquí les muestro entonces que soporta hasta 1440p, los 120 Hz, es decir que puede mostrar 120 fotogramas por segundo hasta 1440p, pero ya en 4K solamente es posible hasta 60 Hz. Entonces podríamos decir que para el apartado gaming el Xiaomi es un poco más completo, aunque extrañamente, si bien sí soporta los 120 Hz hasta 1440p, no lo soporta en 1080p ni tampoco en 720p. La verdad no sé por qué, pero por lo menos ya saben que en 1440p sí soporta los 120 Hz de tasa de refresco, mientras que en 4K solamente hasta 60 Hz. En el caso del Sony solamente es compatible con los 60 Hz en 4K, por supuesto también con Dolby Vision. No soporta los 120 Hz en ningún tipo de resolución y, al igual que el Xiaomi, tampoco soporta frecuencias de actualización variables, y en cuanto a resoluciones no soporta los 1440p. Ahora bien, en cuanto a tiempos de input lag, para poder que cada uno de estos televisores muestre los más bajos tiempos de input lag, que es lo que se quiere, toca sí o sí colocar el modo juego en ambos televisores. Si se coloca otro modo de imagen, como ustedes pueden notar, la diferencia es muy perceptible y a algunos gamers eso puede afectarles en su rendimiento. Entonces recuerden, siempre el modo juego en estos dos televisores va a arrojar los mejores tiempos de input lag posible. Yo no poseo un dispositivo que me permita medir estos tiempos, pero por lo menos para el Sony X80J, de acuerdo a la página de rtings.com, en 4K a 60 Hz en SDR es de 11,6 milisegundos y en HDR o alto rango dinámico de 11,4 milisegundos. En el caso del Xiaomi no he encontrado una página oficial que me pueda proveer de esos valores, pero yo diría que de acuerdo a la práctica podría tener tiempos de input lag muy similares. Me parece que ambos televisores con el modo juego activado arrojan muy buenos resultados, aún para aquellos gamers exigentes en esta área. En cuanto a calidad gráfica, representación de colores, entre otros aspectos, hay que mencionar algunas cosas muy importantes. La primera, como ya saben, es que ambos cuentan con panel ADS. La segunda es que con videojuegos que tienen alto rango dinámico y también con otro tipo de contenido que tenga alto rango dinámico, ya sea que se utilice el modo juego en cuanto a imagen u otro tipo de modo de imagen, las partes con sombra lucen más oscuras en el Xiaomi y a veces puede ser un poquito más difícil de notar las formas o los detalles en algunas partes de las escenas de la gran mayoría de videojuegos u otro tipo de contenido. Ya pudieron notar lo que mencioné con el videojuego pasado GR5 y ahorita les muestro los resultados con este Call of Duty Warzone. No es un efecto de la cámara con la que grabo, así tal cual se observa en la vida real.
y esto para algunos gamers puede ser determinante, sobre todo en este tipo de videojuegos tan competitivos en donde es importante notar muy bien los detalles y las formas en este tipo de escenas donde hay sombra o partes oscuras. Entonces en este aspecto la mejor opción sería el Sony X80J. Le ayuda el hecho de que tiene mayor cantidad de brillo. El Sony en rango dinámico estándar alcanza 334 nits, en HDR 366 nits y en HDR con el modo juego 369 nits. Mientras que el Xiaomi en rango dinámico estándar y en alto rango dinámico alcanza 300 nits y con el modo juego 302 nits. La diferencia es muy notoria no solamente en la teoría, sino también, como pueden percibir, en la práctica. Pero en escenas oscuras con videojuegos que tienen alto rango dinámico y también con otro tipo de contenido que tenga alto rango dinámico, el rendimiento es mejor, o de hecho diría yo que mucho mejor en el Xiaomi. Es uno de los pocos televisores con paneles ADS que me parece que en este tipo de escenas con alto rango dinámico tiene un buen desempeño. El efecto clouding es menos notorio, como pueden percibir en el caso del Xiaomi, y tiene menos sangrados de luz, como se conoce vulgarmente. Ambos tienen tecnología de retroiluminación LED directa. Ninguno de ellos soporta ni Full Array ni atenuación local. La relación de contraste del Xiaomi es de 1432:1 y para el Sony de 1116:1, pero con algunos modos de imagen el Xiaomi su relación de contraste puede ser un poquito más alta porque, como ya mencioné, tiene mejor uniformidad de colores negros a pesar de que tiene panel ADS, y eso hace que su relación de contraste pueda incrementar un poco en algunas escenas y con algunos modos de imagen. Sin embargo, cuando el contenido, ya sea videojuego, serie, película, etc., tiene rango dinámico estándar, o mejor dicho, contenido sin alto rango dinámico, los papeles se cambian, los resultados son mejores, o de hecho mucho mejores en el caso del Sony, notándose menos efecto clouding sorpresivamente, y un poco peores, o en algunas escenas mucho peores, en el Xiaomi. Entonces ahí cada uno de ellos compensa su rendimiento en este tipo de escenas dependiendo de si el contenido tiene o no alto rango dinámico. No obstante, el Sony X80J tiene la gran ventaja de que el alto rango dinámico se le puede quitar, se le puede cambiar o se le puede añadir. Mientras que en el Xiaomi el alto rango dinámico solamente se activa cuando el contenido soporta alto rango dinámico y se desactiva solamente y de forma automática cuando el contenido no tiene alto rango dinámico. Y en cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, ambos televisores soportan HDR10, también Hybrid Lock Gamma y también Dolby Vision. La diferencia es que el Xiaomi soporta además HDR10 Plus, mientras que el Sony no soporta HDR10 Plus. Es importante mencionar que de fábrica el Sony en algunos modos de imagen no tiene sus cantidades de brillo a su máxima capacidad, mientras que el Xiaomi en la gran mayoría de modos de imagen de fábrica sí tiene el brillo cercano a 100 o igual a 100, o sea su máxima capacidad. Por ende lo que hice fue incrementar a la máxima capacidad el brillo en los modos de imagen más equiparables entre ambos televisores, que son el vívido, el estándar y el modo cine o película. En rango dinámico estándar, las diferencias en cuanto a que las partes con sombra lucen más oscuras no son tan perceptibles entre ambos televisores. Ya es con este tipo de contenido que tiene alto rango dinámico en donde las partes con sombra siempre van a lucir más oscuras y con mayor dificultad para notar detalles en el caso del Xiaomi, ya sea que utilicen el modo vívido, el estándar, el película o el modo juego, entre otros modos de imagen. En cuanto a escalado de imagen, el trabajo de ambos televisores es muy similar, prácticamente igual. La verdad es que aquí el Xiaomi no tiene nada que envidiarle al Sony. Con contenido que tenga baja resolución, estamos hablando de 720p o resoluciones más bajas, en ambos se pueden notar partes levemente pixeladas, pero pueden ser algo muy tolerable en la gran mayoría de los casos. A partir de 1080p, el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores es muy bueno. De hecho, el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero aún así no se va a acercar al 4K como tal.
Si el contenido tiene 1440p, ahí sí el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores va a asemejar mucho los resultados a un 4K nativo, y por supuesto ambos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido de alta resolución a través de aplicaciones de streaming, ya sea Netflix, YouTube, Amazon Prime, Disney Plus, entre otras, deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares, o de lo contrario, esas aplicaciones van a reducir de forma automática la resolución de ese contenido para poder mejorar su fluidez. La uniformidad de colores grises es un poco mejor en el caso del Sony, se nota menos efecto de pantalla sucia y los bordes no lucen tan sombreados como si lucen de pronto un poco en el Xiaomi. Además, en el Xiaomi se nota un poco más el efecto de pantalla sucia, por lo menos con este fondo gris. Pero con contenido normal, sea cual sea el modo de imagen que se utilice, ya sea juego, película, estándar, vívido, entre otros, tanto el efecto de pantalla sucia como los bordes sombreados en ambos televisores pueden pasar prácticamente desapercibidos en todos los casos. Algo muy importante que quiero destacar de ambos televisores es en cuanto al manejo del movimiento y la fluidez cuando se observa contenido a través de aplicaciones de streaming o al conectar algo a algún puerto HDMI que sea diferente de una consola de videojuegos. En ambos televisores es muy bueno. El Xiaomi sé que cuenta con una tecnología que se conoce como Motion Estimation, Motion Compensation, y en el caso del Sony se llama Motion Flow. En ambos, como ya mencioné, se muestran muy buenos resultados en cuanto a fluidez y manejo del movimiento. El manejo de los reflejos en ambos televisores es muy decente gracias a que ambos tienen panel ADS, pero es un poquito mejor en el Sony porque tiene una mayor cantidad de brillo. No son los televisores más recomendados para habitaciones iluminadas, tampoco para habitaciones oscuras. Digamos que tienen una función o un uso equilibrado dependiendo de cada tipo de habitación y dependiendo de cada contenido que vayan a observar. En cuanto al calentamiento en pantalla luego de casi 2 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos televisores la temperatura es relativamente baja, pero es un poco más alta en el caso del Sony, probablemente debido a que tiene una cantidad de brillo un poco mayor, pero sea como sea, en ninguno de ellos se va a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas. En cuanto a las entradas, el Xiaomi tiene un puerto para el cable de internet, uno para la entrada digital óptica, las entradas compuestas para conectar a un dispositivo que sea muy antiguo, la entrada para la antena de aire, y tiene además 3 puertos HDMI 2.0, 2 puertos USB 2.0 y una entrada de 3,5 milímetros para unos auriculares. El Sony por su parte tiene 4 puertos HDMI 2.0, 2 puertos USB, uno de ellos es 3.0. También tiene el puerto para el cable de internet, para la entrada digital óptica, para la antena de aire. También tiene para un decodificador de cable que tenga entrada coaxial. También tiene una entrada para un conversor de entradas compuestas y uno de 3,5 milímetros para auriculares. En cuanto a sonido, ambos tienen una potencia de 20 watts. La verdad es que en la práctica me parece que ambos suenan muy bien. El Xiaomi no tiene nada que envidiarle en el apartado de sonido al Sony. No sabría decirles cuál es mejor, me parece que son muy buenos sistemas de sonido a pesar de que ambos televisores son de gama baja o de gama de entrada. La única diferencia tal vez a favor del Xiaomi es que tiene más modos de sonido, pero el Sony, a pesar de que tiene solamente un modo de sonido como tal, es más que suficiente para casi cualquier usuario. Y en cuanto a tecnologías de sonido, ambos soportan canal de retorno de audio mejorado, también tecnologías Dolby Audio y también tecnologías DTS. Y al final, en unos pocos segundos van a poder juzgar por ustedes mismos el rendimiento de sus sistemas de sonido. Ya si ustedes me preguntan cuál escogería yo en caso de que no existiera ningún otro televisor en el mundo, y en caso de que el precio de ambos televisores fuera muy similar, yo por supuesto me iría por el Sony sin pensarlo 2 veces. Me gusta muchísimo más la fluidez y optimización de su sistema operativo. Su sonido es prácticamente igual de potente, muy bueno, tiene una muy buena representación de colores, aunque el Xiaomi no tiene mucho que envidiarle en ese aspecto.
El problema con el Xiaomi es que su sistema operativo, por lo menos en ese inicio, es un poco lento y eso para mí es algo tedioso porque yo siempre desconecto los televisores de la red eléctrica cuando me voy a dormir. Lo otro es que si bien con alto rango dinámico el Xiaomi tiene buen rendimiento en escenas oscuras o de hecho mucho mejor, en rango dinámico estándar los papeles se cambian a favor del Sony. Y el Sony tiene la ventaja de que el alto rango dinámico se puede activar o desactivar de forma manual, mientras que en el Xiaomi no es posible hacerlo de forma manual. Simplemente que en ambos televisores, si quieren decrecer el efecto clouding por lo menos de forma visual, aunque esté como tal en los televisores, deben colocar luces de fondo, como en el caso de que les muestro en este momento. El efecto clouding y el resplandores o sangrados de luz en ninguno de ellos ya es tan notorio. Obviamente sigue siendo un poquito más notorio en el Sony, pero ya con este ambiente, por así decirlo, se mejoran considerablemente sus resultados. Y bueno, no quiero desacreditar el rendimiento del Xiaomi porque de hecho también me parece muy bueno en términos generales. Y además, si como aquí en Colombia lo pueden conseguir por prácticamente la mitad del precio de lo que vale el X80J, adelante, es un buen televisor. No se van a arrepentir, simplemente tenerle paciencia al inicio luego de conectarlo de nuevo a la red eléctrica. No sé ustedes qué piensan acerca de ambos televisores en la caja de comentarios, con cuál se quedarían y por qué. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. Sacred union of our every thought and emotion. People